Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo voy a hablar portuñol, entonces un idioma como portuñol, después a las charlas en inglés. Pero la verdad es que es un gusto enorme estar en este evento. Yo he participado en las primeras ediciones y ustedes están, felicitaciones, con todas las felicitaciones del mundo por la organización y por tener un evento de este porte así sobre testing específicamente. Pero bueno, hablando un poco de mí, yo soy profesora ahí de la Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre, que es la UFSPA. Yo doy clases de ingeniería de software y de otros cursos relacionados en ingeniería de software en el área de la carrera de informática biomédica y en el programa de posgrado en tecnología de información y gestión en salud. Yo también soy investigadora asociada acá en PDCIBA, informática. Y bueno, y la verdad es que una cosa que quería ya compartir con ustedes desde el inicio es que yo creo de todo el corazón que el conocimiento debe ser compartido. Y sobre esto es la charla, ¿no? De compartir el conocimiento de testing a la gente que no es de la comunidad del testing, a la gente que no es de la comunidad de desarrollo de software. Y vamos a charlar un poquito sobre por qué esta idea de compartir, de hacer, entonces, bueno, de promocionar este conocimiento a otras personas. Entonces, yo voy a estar hablando un poco del contexto en que este trabajo está siendo desarrollado, en verdad. Un poco de testing, no voy a explicar lo que es testing, entonces no se preocupen. Hablar un poco de los patterns que fueron propuestos y ahí vamos para las consideraciones finales. Entonces, sobre el contexto del trabajo. Como decía antes, yo trabajo en esta universidad, que es una universidad pública, ahí de Porto Alegre, ¿no? Una universidad federal, en el sur de Brasil, y que tiene todas sus carreras focadas en el área de salud. Entonces, como decía, yo trabajo en la carrera de informática biomédica, pero otras carreras que hay son como medicina, fisioterapia, psicología y varias otras entonces, ¿no? Así como los programas de posgraduación. Y cuando hablamos del área de la salud, estamos hablando de una área que es bastante crítico, bastante complejo. Y aunque el curso en la carrera de informática biomédica es que tenemos más desarrollo de software, todos en la universidad de alguna forma usan software. Y usan software del área de la salud, que como decíamos antes, es bastante crítico, bastante complejo y es muy importante que esté correcto, ¿no? Que no tenga muchos defectos. Entonces, por un lado tenemos personas ahí con un gran conocimiento de su dominio, por ejemplo, como decía, de fisioterapia, de oftalmología, de algún área específica del área de la salud. Y por otro lado tenemos personas con conocimiento de técnicas de testing, ¿no? Porque ahí en el curso tenemos algunos cursos, en la carrera de informática biomédica tenemos algunos cursos específicos sobre testing. Y la idea es que, claro, la gente que va a hacer testing tiene que conocer el dominio. Pero la gente que conoce bien el dominio también debería conocer algo de testing. ¿Por qué? Para saber reconocer la importancia del testing y para entender que el testing sí es importante, que no es solamente en la partecita final ahí en el desarrollo de software, o no es algo que la gente que no desarrolla bien va a hacer, ¿no? Porque a veces como uno mira testing como algo de ese tipo, y que sí tiene todo el proceso, tiene todo un conjunto de técnicas y de métodos y todo esto. Entonces, lo que estamos haciendo ahí? Estamos promoviendo algunos cursos que llamamos de validación y verificación de software, que son abiertos para toda la comunidad académica y la idea es que la gente que participe del curso en general no sea del área de informática biomédica, sea de las otras carreras ahí de la universidad. Y tenemos también un proyecto que estamos desarrollando que es para crear catálogos de casos de testing, catálogos de defectos relacionados a varias áreas de dominio. Bueno, el testing de software en este contexto no está siendo visto solamente como una actividad para encontrar defectos, como es la definición más clásica que conocemos, ¿no? De The Art of Software Testing de Glenn Ford Myers. Pero la idea es entender el testing como algo que nos va a dar la oportunidad de conocer más del producto, conocer más la calidad del producto, conocer más incluso quizá algún aspecto del proceso de desarrollo del producto. ¿Ah? Entonces,
la idea es que la forma como presentamos ahí el testing a esta gente que no desarrolla software, que no conoce un lenguaje de programación y que no sabe exactamente, nunca ha hecho testing en su vida, es utilizando algunas de las estrategias que son bastante conocidas por la comunidad de testing. Entonces trabajamos con testing caja negra, con la idea de, sobre todo dentro del contexto de caja negra, con análisis de dominio, análisis del valor limit, la idea del context-driven testing, ¿por qué? Considerando que el testing debe ser realizado considerando el contexto, las limitaciones y todos los recursos que tenemos disponibles en el momento y que no van a ser exactamente los mejores posibles en varios momentos, pero mismo así es posible hacer testing. Y con una estrategia basada en riesgos. Es decir, la idea es de utilizar los riesgos para priorizar, por ejemplo, los casos de prueba y para trabajar con estas limitaciones que tenemos de alguna forma durante el proceso. Bueno, y ahí entonces estamos usando los patterns. ¿De dónde surge la idea de los patterns? Los patterns vienen de un libro que fue publicado en 1977. Por Christopher Alexander y otros autores, y en verdad Christopher Alexander es arquitecto, no es arquitecto de software, es arquitecto normal, como decíamos, ¿no? Es un arquitecto de construcciones más clásico, pero ha publicado este libro hablando de algunos patterns utilizados para describir las construcciones de los cafés en Viena, en Austria. Y la idea de los patterns es que, por ejemplo, en este libro no está enseñando a la gente cómo construir los cafés, pero sí describiendo los tipos de patrones que se encuentran en las construcciones ahí en Viena. Como por ejemplo, claro, yo entiendo que no van a entender exactamente lo que está escrito aquí, pero acá tenemos un catálogo y formando una parte del lenguaje de patterns que Christopher Alexander está proponiendo en el libro. Bueno, un otro concepto de patterns que es bastante conocido en la comunidad de desarrollo de software son los design patterns. Los design patterns fueron propuestos también en 1994 por The Gang of Four, es decir, por Eric Gama y otros autores. Y la idea sería presentar cómo que las clases en la orientación a objetos podrían ser utilizadas en determinados conjuntos, en determinadas formas, para resolver problemas un poco más amplios. Entonces, como que no describe exactamente cómo desarrollar software, cómo resolver un problema muy específico, pero como que describe cómo que algunos conjuntos de clases pueden resolver algunos problemas más generales que uno encuentra en el desarrollo de software, desarrollo de sistemas de software. Y también tenemos entonces varios otros tipos de patterns que son propuestos, incluso testing patterns, que no son utilizados exactamente acá en este proyecto. Pero bueno, utilizamos un lenguaje de patterns que fue propuesto por James Coplin, entonces en este libro de 2004, que son los organizational patterns. Entonces, que la idea es tener una estructura que describe el pattern de una forma de decir, a ver, ¿cuál es el nombre del pattern? ¿Cuál es el problema que uno va a querer resolver? ¿No? ¿Cuál es el contexto? Un ejemplo motivacional explicando un poco por qué se debería utilizar ese pattern en esta situación, en este contexto, ¿no? Las fuerzas positivas y negativas para la aplicación del pattern. La solución. ¿Cómo va a quedarse la solución aplicada? Es decir, un ejemplo de la solución aplicada. Y después, ¿cómo se quedará el contexto después que la solución entonces sea aplicada? Entonces, solo para que tengan una idea, es decir, por acá tenemos la estructura del pattern. Yo voy a presentar 4 patterns y ya voy a explicar exactamente el contexto de esos 4 patterns. Pero es una forma muy interesante de describir situaciones que no son exactamente más técnicas. Entonces, los patterns organizacionales son utilizados no para describir, por ejemplo, cómo se utiliza una determinada técnica, cómo se utiliza un determinado método, pero cómo se puede actuar, por ejemplo, en determinada clase de situaciones. Entonces, acá también utilizamos los pedagogical patterns, ya que estamos hablando de enseñanza. Bueno, los patterns propuestos fueron 4.
¿Y cómo fueron propuestos? A partir justo de los cursos, como decía antes, que hemos ofrecido a la comunidad y que fueron entonces atendidos por gente que no desarrollaba software. Entonces, observando los problemas, observando las situaciones, los desafíos que hemos tenido ahí, en este tipo de situación, hemos propuesto entonces algunos patterns para ayudar a la gente a trabajar con personas que no desarrollan, que no son testers, pero que quieren entender algo de testing. ¿Ah? Entonces, ustedes ven que los nombres son algo que de alguna forma llama un poquito la atención, es decir, la idea es que deje a la persona un poco curiosa para saber exactamente qué sería este pattern. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, el primero, equilibrando complejidad, tiempo y utilidad en el escenario de testing. No hay testing perfecto, el segundo pattern. El tercero, no hay un mundo perfecto para el testing. Y el cuarto, defectos similares en situaciones similares. Entonces, estamos hablando de situaciones o de ideas que no son así novedades para la mayoría de la gente, pero que son provocaciones, digamos, que uno puede tener para pensar en explicar testing en este contexto. Yo sé que no van a leer este tipo de letrita tan pequeñita, pero solo para dar una idea de cómo un pattern es descrito. Entonces, acá tenemos un texto que es bastante largo, pero no es el tipo de texto que la gente que no desarrolla software va a leer. Los patterns en este caso son para la gente que quiere enseñar software testing para personas que no desarrollan software, que no son del área técnico. Entonces, como que le da pistas, le da algunas ideas de aplicación. Entonces, por supuesto que en la presentación yo no voy a hablar de toda la descripción textual, vamos a enfocarnos más en algunas partecitas de cada uno de los patterns. El primer pattern, entonces, equilibrando complejidad, tiempo y utilidad en escenarios de testing. Entonces, dos partes de la descripción del pattern son el problema y la solución. Hablamos un poco del contexto, que yo ya hablé de una forma un poco más general antes para ustedes. El problema es, ¿cómo que podemos definir escenarios que sean suficientemente sencillos para presentar en un curso que tiene 20 horas de duración, 30 horas de duración lo máximo, por ejemplo, en nuestro caso, y estas horas incluyen horas prácticas, es decir, la parte teórica es mucho más cortita. Entonces, que sean sencillos para caber en ese tiempo, pero al mismo tiempo que no sean tan sencillos para que la gente crea que sea algo que solamente se utiliza en la teoría. ¿No? Entonces, por ejemplo, uno mira algunos ejemplos en algunos libros de testing, ¿no? Mismo en libros clásicos, y está el ejemplo muy sencillo, muy bonito y tal, pero la realidad es completamente distinta. Y no es este tipo de cosas que queremos pasar. Lo que queremos pasar es la información de que sí, en la realidad se puede utilizar el testing, es algo práctico, es algo aplicable. Entonces, ese es el problema. Y la solución que hemos tenido, considerando nuestro contexto, que son personas expertas en áreas de dominio, en varios dominios del área de la salud, son personas de varios dominios distintos que están, por ejemplo, en una clase, ¿no? Es pedir para que los estudiantes elijan algún software de su área de salud y a partir de este software que ha sido elegido, hacemos todos los ejercicios, todo el plan de testing, la aplicación de las técnicas y todo esto, ¿no? Por supuesto, considerando el alcance que uno puede utilizar en el tiempo que tenemos. Entonces, a partir de ahí surgieron cosas muy interesantes. Por ejemplo, en estos cursos que son cortitos, como decía, lo máximo que tienen de horas son 30, considerando las horas prácticas también, hemos conseguido probar software de nutrición, software del área de fisioterapia. Ese software, por ejemplo, relacionado al análisis del equilibrio de la persona, ¿no? Un software de análisis de fundo de ojo, utilizando machine learning. Un software, por ejemplo, de análisis de fonoaudiología, ¿no? Y uno de neurología, entonces, para análisis de la situación, digamos, de posibilidades de enfermedades de niños.
Entonces, imagínense, si estamos preparando un curso, difícilmente vamos a pensar en este tipo de complejidad para presentar un curso introductorio. Pero lo que estamos haciendo es aprovechar el conocimiento de dominio que la gente ya tiene y que nosotros, por ejemplo, yo como profesora no tengo conocimiento de dominio de todas estas áreas, conozco algo, pero muy poquito, pero aprovechamos este conocimiento de dominio para aplicar esto de análisis de riesgo, para hacer la priorización de casos de testing, ¿no? Para utilizar alguna herramienta más sencilla de testing. Y lo que ocurre es que la gente sale del curso y dice, yo puedo hacer testing, ¿no? Yo puedo aplicarlo. Y esto es muy interesante. Mismo, la idea que, claro, la gente no va a transformarse en un tester, ¿no? Como, por ejemplo, nosotros acá de la comunidad de testing, pero que por lo menos tenga el discernimiento de entender que un software no está bien, no está completamente correcto solamente porque está en el Play Store, porque está disponible en algún sitio. Es decir, que entender que el testing es una inversión que es bastante importante de ser realizada y que no es cualquier software que está correcto o algo así. El segundo pattern que tenemos es, no hay testing perfecto. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema? Nosotros sabemos que no hay testing perfecto, ¿no? No podemos probar que el programa está completamente correcto. Genial, esta es una de las ideas básicas, digamos, del testing. Pero imagínense lo siguiente, es decir, estamos hablando que es testing. En la primera clase decíamos, mira, no es posible testar todo. No es posible probar que el programa está correcto. Yo, sí, ¿qué estoy haciendo entonces en testing si no consigo probar este tipo de cosa? ¿No? Entonces, lo que hacemos es presentar ahí un template de plan de testing bastante basado en la estrategia basada en riesgos. Es decir, utilizando los riesgos de una forma muy práctica para decir, mira, no vas a conseguir probar el programa con todo, pero vas a garantizar que lo más importante haya sido probado. Es decir, mismo considerando las restricciones que tenemos de tiempo, de recursos y tal, vas por lo menos a entender, y mismo que la persona, por ejemplo, ¿no? el médico, el fisioterapeuta o lo que sea, no va a hacer el testing, va a pedir para que la gente de la empresa de software, por ejemplo, por lo menos enseñe que está haciendo testing de las características, las features que sean más críticas. Entonces hacemos ahí la presentación de los riesgos y hacemos, como decía, de forma práctica. El tercero pattern es, no hay un mundo perfecto para el testing. Es decir, bien, yo hago ahí la estrategia basada en riesgos, yo hago toda la priorización y yo estoy segura que todos los casos de prueba que son más importantes, que tienen más alta prioridad, van a ser ejecutados. No. Muchas veces no hay presupuesto para todo, no hay tiempo para todo, no hay recursos para todo. Entonces, claro, primero, toda la parte entonces de priorización es súper importante, pero también trabajamos un poco con la idea de la estrategia del testing que va a ser seguida. Es decir, la idea, por ejemplo, es trabajar con niveles de testing, con niveles de cobertura de testing. Entonces, para que uno sepa, a ver, con este tipo de restricción que yo tengo, yo voy a trabajar más solamente con el camino feliz, con los caminos alternativos. Yo voy a trabajar testeando todas las funciones del software, o yo voy a profundizar determinadas funciones que son más importantes, más críticas. Entonces, como que dar información, dar conocimiento, que es posible también hacer un plan de testing, mismo que tengamos recursos, restricciones muy importantes. Bueno, y el último, la idea del defectos similares en situaciones similares. Entonces, el problema, ¿cómo enseñar a profesionales que no son desarrolladores ni testers la idea de clústeres de defectos? ¿Cómo enseñarles que si una vez que yo encuentro un determinado tipo de defecto, hay gran probabilidad de encontrar más defectos del mismo tipo, o eventualmente en una parte del software, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es construir entonces catálogos de defectos que sean más comunes en determinados dominios, junto con la gente que va participando del curso, ¿no? Porque conoce más el dominio,
y nosotros conocemos más la parte tecnológica, y a partir de este catálogo de defectos, como que uno se da cuenta del tipo también de defectos que sea más común en determinado dominio, en determinada área. ¿Ah? Como decía, todo esto es presentado de una forma muy rápida en el inicio de la clase, la parte teórica y después la idea de la práctica. Entonces la gente hace el plan de testing, ejecuta el plan de testing, encuentra los defectos, incluso en softwares que ya estaba utilizando y que no se había dado cuenta que habían defectos. Entonces es muy interesante. Y claro, uno revisa también un poco el trabajo del otro y hacemos presentaciones cruzadas. Entonces como la gente acaba aprendiendo un poco de testing y un poco de las áreas de dominio también de otras, bueno, de conocimiento de otros dominios también que no sea el suyo apenas. ¿Ah? Entonces, con esto como que damos más seriedad a la idea de más, algo más, del testing como algo más profesional. Pero que al mismo tiempo uno no va a exigir que el testing sea realizado de una forma profesional si no entiende qué es testing. A ver, testing es solamente ejecutar el programa de alguna forma cualquier. Yo necesito pagar a alguien para hacer esto. No, puede ser cualquier persona. Pero cuando uno entiende que hay técnicas, hay estrategias, hay que hacer un plan de testing para ejecutarlo, para evaluarlo, con métricas, con todo esto, mesmo que sean cosas relativamente sencillas, como que entiende que sí, es importante que haya un profesional, que es importante que hayan personas que tengan experiencia haciendo entonces el testing. ¿Ah? Bueno, entonces, la idea es que estos patterns, en verdad, fueron propuestos a partir de las experiencias que hemos tenido. La idea inicial de los cursos, del proyecto, no era proponer patterns. Era, bueno, solamente difundir esto, de hacer con que la gente entienda que testing sí es importante, es decir, que la idea de desarrollo de software no es solamente, bueno, la gente codifica y ya está, es decir, hay todo un proceso. Pero la verdad es que hemos conseguido extraer algunos patterns y esos patterns son muy interesantes para describir, como decía, situaciones que no son situaciones específicas de aplicación de una técnica. Entonces, claro, les enseñé un texto que es un poco más largo, pero hay algunos patterns que son un poco más cortos. Si ustedes tienen interés en conocer los patterns completos, yo les puedo enviar por correo ahí, solamente no puedo enviar un mensaje que les contesto entonces con el trabajo completo. Pero la idea es que los patterns pueden ser muy interesantes para describir experiencias. Y no solamente para este contexto de enseñanza, pero también en varios otros contextos ahí de testing. Y bueno, es esto. Muchas gracias. Si hay preguntas, nadie tiene ninguna pregunta, levante la mano, la puede escribir bien rápido con el hashtag y la decimos nosotros, ¿no? Sí, acá en primer fila entonces. Hola Juliana, un gusto participar de tu charla. ¿Cómo fue la respuesta de esa gente que no estaba habituada a hacer testing? Digo, nos ilustraste bárbaro sobre tu enfoque y ¿qué tal fue la respuesta? O sea, ¿cómo percibiste esos nuevos testers? Fue muy interesante porque la primera vez que yo lancé el curso, la gente que se inscribió en el curso fue la gente de informática biomédica. Era justo el público que no, es decir, claro, era abierto, la gente de informática biomédica también podría inscribirse, pero no era destinado exactamente a este público. Pero después en otras experiencias que hemos tenido, entonces tuvimos personas de otras áreas. Y la verdad es que fue muy interesante porque la gente como que entendió, entonces existe un proceso, existen técnicas, existe un método. Entonces como que me parece que les abrió la cabeza con relación a dos aspectos, ¿no? Uno es que es algo que no es así tan sencillo como, bueno, yo salgo ejecutando el programa y ya está. Esto no es testing, ¿no? Y el otro de que es importantísimo como entender un poco más de la confiabilidad del software. Es decir, por ejemplo, si yo soy un médico y utilizo el software para alguna cosa, yo tengo responsabilidad también. Entonces, yo he elegido el software, yo he comprado, yo estoy exponiendo a mis pacientes, por ejemplo, de alguna forma al software, ¿no? Entonces, como que
me parece que aumentó la conciencia de la gente con relación a la importancia de la calidad del producto de software y la importancia del testing y la garantía de esta calidad. Bueno, entonces ahora sí, si no hay más preguntas. ¿No hay? Ah, bien, perfecto. Olá, também vou falar em português, sou brasileiro. ¿Existe alguna idea o proyecto para llevar este curso a otros lugares en Brasil o el mundo? Porque es muy interesante, es en la área de la salud. ¿Podría ser aplicado en fintechs o otros ramos de empresa? Todavía no existe la idea, pero por supuesto sería algo muy interesante, ¿no? Nos encantaría eventualmente charlar con eso, hablar sobre oportunidades de hacer este tipo de cosas. Porque la verdad es, como decía, hemos tenido las primeras ediciones del curso, del proyecto. El proyecto todavía está siendo realizado con eso de los catálogos de efectos. La gente también está entendiendo mejor un poco, ¿no?, todo esto. Pero la verdad es que, claro, estas ideas se pueden utilizar también en otros dominios que no sean solamente del área de la salud, que es el área que estamos trabajando más. Entonces, bueno, contestando de forma rápida, no, todavía no, pero por supuesto estaríamos abiertos a hacer algo. Hablemos después, entonces. Gracias. Obrigada. De nada.